todos los alumnos de la Escuela Internacional de Posgrados. Para aquellos que hayáis sido invitados, pues sabéis que podéis solicitar esta grabación al Departamento Comercial de la Escuela Internacional de Posgrado y ellos estarán encantados de facilitaros la misma. Yo soy Javier Ariza, soy el director académico en el área de edificación y energías renovables y de la Escuela Internacional de Posgrados. Los que seáis alumnos, pues me conoceréis de las presentaciones oficiales. También soy docente en el Máster BIM de instalaciones. Y como venimos haciendo periódicamente a lo largo de mucho tiempo, pues vamos sacando periódicamente, semanalmente, webinars a modo divulgativo, pues para hablar sobre temas de actualidad y donde además pues, nos gusta invitar a empresas relacionadas con el sector de la construcción, de la edificación y en este caso de la energía renovable, para que vengan a hablarnos de su experiencia profesional y puedan aportar, cómo no, pues todos esos conocimientos que ellos tienen. En este caso, pues contamos con una empresa. Os muestro aquí su página web. Ellos son Inversolar. Es una empresa encargada de distribuir material fotovoltaico. Y hoy, tenemos como ponente especial, como experto, a Juan de Dios Saavedra, que es el director técnico. Él se encarga de asesorar técnicamente a las diferentes ingenierías e instaladores sobre los mejores sistemas relacionados con las energías limpias, con la energía renovable. Y precisamente hoy viene a ilustrarnos a través de un caso práctico de una vivienda, donde lo que va a tratar es de integrar sistemas de tipo renovable para minimizar lo posible pues el precio, o mejor dicho, el coste de la factura de la luz, ¿no? De esta manera, pues, lograr ese autoabastecimiento energético eléctrico, ¿no? A través del autoconsumo. Sin más, pues me gustaría presentaros al ponente, Juan de Dios. Cuando quieras puedes entrar. Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si te Se me ve parece, bien, ¿no? sí, si te parece, voy a dejar de compartir. Uh-huh. Comparte la Vale. presentación. Y bueno, mientras comentar a los asistentes que, durante la presentación rogaríamos que estuvierais muteados y si alguno quiere formular alguna cuestión al ponente, pues lo único que tiene que hacer es levantar la mano a través del icono que tenéis en la parte superior de Teams os daremos paso en ese momento. De todas formas, Juan de Dios ya me comentó que él va a realizar una serie de pausas a lo largo de la presentación por si alguien pues tiene alguna cuestión y quisiera lanzarla pues en ese momento. Y si no, pues ya sabéis que al final de la presentación pues también podéis formular vuestras cuestiones como siempre hacéis. Y bueno, ya no me demoro más. Si te parece, Juan de Dios, pues ya son todos tuyos. Perfecto. Pues como digo, buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por la presentación. Yo, como bien ha dicho él, me encargo del asesoramiento técnico, también obviamente comercial, de todo lo que es el sistema, principalmente fotovoltaico, que es lo que nuestra empresa se caracteriza. Hoy lo que vamos a ver es un sistema basado en una instalación real, en un caso práctico totalmente real, de una instalación de autoconsumo energético en una vivienda, en un sistema doméstico. Como vais a poder ver, pues vamos a poder ver cuál es el problema, cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo. Como seguramente sabréis y como está todo el día en las noticias, obviamente el coste tan elevado de la energía. Y bueno, otros problemas. Vamos a ver cuál es la solución o cuáles son las soluciones, mejor dicho, que se están integrando para afrontar estos tipos de problemas. Y luego un poco los beneficios también a nivel económico, a nivel contaminación o polución que vamos a tener. Entonces, aquí vamos a ver un poco, este es el índice en el cual nos vamos a basar. Vamos a ver, como digo, la introducción, vamos a ver lo que viene a ser el problema que tenemos actualmente. Como digo, el alto coste de la energía. No sé si habéis podido ver hoy que el coste, ayer, el coste de la energía estaba ya por encima de los 300, si no recordaba, 340 euros el megavatio.
Yo el día que empecé la presentación no había llegado a los 300, o sea, con lo cual un poco los cálculos pueden diferir un poco, o sea, pero en fin, esto no quiere decir que no deja de subir. Obviamente el mayor consumo que tenemos y la dependencia de energética que tenemos de la red eléctrica. Vamos a ver la solución con un autoconsumo fotovoltaico con un sistema de batería. También apoyar una climatización de forma renovable y un poco cómo afectaría también la recarga de los vehículos eléctricos, que cada día pues, es más amplia. Y luego, como he dicho anteriormente, vamos a ver la reducción de costes y amortización, reducción del nivel de CO2 y la gestión inteligente que se puede hacer de la planta o de nuestra vivienda, que cada día es hacia donde se dirige todo el sector y todo el mercado. Entonces, empezaré viendo, como digo, los altos costes. Como he dicho, ha llegado a unos costes enormes. Ahora mismo el coste del megavatio hora está en máximo y no deja de subir. Como veis en la gráfica, esto es la factura mensual aproximada de un hogar medio, como veis aquí, de un hogar medio con una potencia contratada de unos 4,6 kilovatios, con un consumo de unos 300 kilovatios hora mensuales, pues se ha disparado desde aquí en 2020, aproximadamente en septiembre de 2020, que estaba por encima de los 50 euros, ahora mismo está al borde del 100. O sea, como digo antes, este cálculo lo hice anteriormente a la subida de hoy, pero como podemos ver, prácticamente ya duplicamos el coste de la energía por consumo. O sea, no estamos hablando por término de potencia, sino por consumo, y esto nos lleva a un problema bastante importante. Entonces, otro de los problemas, otra de las consecuencias pues bueno, de ir avanzando, del avance tecnológico, es que el consumo del hogar aumenta. Nuevos hábitos de consumo, como puede ser el teletrabajo, los sistemas de climatización, pues antes también había mucho consumo a través ya no tanto, pero sí que había sistemas de chimeneas o braseros antiguamente. Entonces, bueno, todo va evolucionando y modernizándose hacia un futuro más electrificado y electrónico. Por ejemplo, la movilidad hace un par de años o 3, no hace falta echar la vista muy atrás, ver un patinete eléctrico no era tan común. Y hoy día, pues los que viváis en ciudades grandes, es una barbaridad. Entonces, bueno, todo eso requiere un consumo, al final, más alto de la vivienda. A pesar de que, por supuesto, los consumos como puede ser iluminación o pueden ser otros elementos que antes consumían muchísimo más, se han reducido. Pero estos son consumos muy importantes, con lo cual el consumo total, luego lo veremos, no deja de crecer, básicamente. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es la dependencia de la red eléctrica, de la red pública. Sí que es cierto que en España tenemos una red pública eléctrica muy buena, o sea, eso es innegable, pero la realidad es que cuando llega algún temporal, como ha pasado hace 2 o 3 semanas, por aquí, por Extremadura, que es donde estamos nosotros, en Huelva, en Lepe, en varios sitios de la provincia de Andalucía, pues ha habido inundaciones y lo cual ha llevado a tener varias horas cortes de energía eléctrica. Entonces, bueno, somos muy vulnerables ante ese imprevisto, por supuesto, ante la subida de los costes de la energía y también, pues bueno, por averías, cosas así que hay veces que, aunque sea un par de horas, pues dependemos solamente de ella y nos puede dar bastante dolores de cabeza, sobre todo si nos dedicamos a trabajar desde casa, como he dicho anteriormente. ¿Qué solución podemos aportar a este tipo de problema o a esta problemática que tenemos? Pues obviamente un autoconsumo energético. A través del autoconsumo energético pues vamos a lograr no depender de la energía de la red eléctrica principalmente, aunque estamos hablando de un sistema en el cual no nos vamos a desconectar en primera instancia, pero sí que vamos a poder prácticamente autoabastecernos. Entonces, vamos a ver los, digamos, 4 bloques, aunque me voy a centrar principalmente en los 2 primeros, que es lo que más ahorro nos va a suponer, por supuesto, de una instalación, como digo, real. En primer lugar, voy a explicaros un poco, bueno, las partes de una instalación solar fotovoltaica.
con un sistema de batería. Aquí hay un esquema bastante sencillo en el cual tenemos los paneles solares, por supuesto. Vamos a tener un inversor de red conectado a red, como he dicho antes, un sistema de baterías, ya que el inversor es híbrido. Esto nos va a permitir pues, cargar de los paneles a batería y a consumo, y a la vez también, si fuera necesario, pues podríamos cargar de la red eléctrica hacia las baterías. En el caso de que tuviéramos pues deficiencia energética de batería y pudiéramos tener una tarifa más económica nocturna, pues también nos permite realizar la carga. Disculpadme. También nos permite realizar la carga a través de la red eléctrica, como digo. Y bueno, los consumos, obviamente. Para realizar una instalación que sea totalmente autónoma o prácticamente autónoma, que es el caso que nos confiere hoy, es muy, muy importante dimensionar a base de los consumos o en base a los consumos. Esto lo podemos hacer haciendo un listado como he hecho yo aquí. Lo he hecho básicamente para que fuera más práctico de ver, pero también lo podemos ver con una lectura de la factura energética o de la factura de la luz. A nivel horario, sobre todo, podemos ver qué equipos o qué potencia o qué consumo es el que estamos teniendo. Entonces, yo lo he hecho aquí de forma más gráfica, creo que es algo más práctico en este caso. Entonces, como digo, esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a dimensionar la potencia fotovoltaica a instalar, nos va a ayudar también a determinar la potencia del inversor, nos va a ayudar también, nos va a decir qué capacidad de batería vamos a necesitar. Vamos a poder establecer hábitos de consumo más inteligentes porque al hacer una lectura de los consumos, pues podemos decidir, oye, pues mira, la lavadora yo antes la ponía por la noche porque me interesaba ponerla ya que tenía una tarifa más reducida, ahora tengo una producción solar, pues voy a intentar desviarla hacia horas de máxima radiación solar y, como digo, aprovechar al máximo la instalación. En este caso, como podéis ver, tenemos una instalación, un consumo aproximado, en este caso de 18 kilovatios hora al día. Hay que tener en cuenta la curva de producción. Teniendo en cuenta la curva de producción, como sabéis, el sol no está durante todo el día, entonces es obvio que durante las horas de producción solar vamos a tener un consumo, o vamos a intentar que ese consumo sea directo. De hecho, si podéis ver aquí, he diferenciado horas de uso para precisamente establecer eso. Horas de uso de día y de noche. Entonces me va a permitir que, sabiendo interpretar la curva de consumo, pues puedo ver que durante las horas nocturnas, como podéis ver aquí, esto es una curva real de la instalación, ¿vale? De la que vamos a ver a continuación. Pues por la mañana nos levantamos a desayunar, como es normal, como de batería, todo esto azul de batería. Lo amarillo es consumo directo desde los paneles solares. Y luego por la tarde, pues cuando ya va desapareciendo la producción fotovoltaica, vamos de nuevo, que es cuando obviamente estamos en casa, volvemos a cenar, cuando consumimos de la batería de nuevo. Entonces, como podéis ver, es importante hacerlo, como he dicho, hacer todos los cálculos de los consumos para eso. Tenemos que tener suficiente potencia fotovoltaica, tanto para el consumo directo como para cargar las baterías, obviamente. También tenemos que tener en cuenta las pérdidas de los equipos y del sistema, que ahora lo veremos. Y vamos a ver, basándonos en el histórico de producción del sitio, a través de la herramienta PVGI, lo vamos a ver cómo lo vamos a calcular y vamos a determinar qué potencia necesitamos. ¿Vale? Aquí vemos un poco la pérdida de rendimiento de los equipos. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Muchos de los casos no se tienen en cuenta. Creemos que ya la potencia, de hecho yo tengo muchos clientes, sobre todo que son, que no tienen tanta experiencia, que creen que la potencia del panel es total es la total la que dispone para el uso, pero no es así. Como podéis ver, aunque yo lo he exagerado un poco, todos los equipos tienen un poco de pérdida, bien sea por temperatura, que es en gran medida, o bien sea por cableado, por resistencia, etcétera. Entonces, como podéis ver aquí, para producir los 18,33 kilovatios hora que necesita nuestro sistema, si llegamos al final de la instalación, es decir, sería esta la inversa, ¿no? Produciríamos con el panel, el regulado de carga cargaría las baterías y luego al sistema de conversión de continua alterna, necesitaríamos 25 kilovatios
aproximadamente para producir los 18. O sea, tenemos unas pérdidas de un 30%. Sí que es cierto que suele estar en torno entre el 15 y el 25%, para ser más real con lo que es la realidad. Pero lo he exagerado, como digo, un poco para que veáis cuál es la pérdida real, la pérdida que se vea de forma más visual. Si queréis, no sé si vais bien, si necesitáis alguna pregunta sobre esta parte, os sigo continuando con... Pues creo que hay una consultas de Miguel Fandiño. Un segundito, es que no veo el... Vale. Vale, no sé si le tienes que autorizar tú o... Sí, no. Miguel, si quieres, puedes formular tu pregunta. Bueno, y sí. Sí, hola. ¿Me oís? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. No sé si soy el único, pero yo no estoy viendo la pantalla de la que hablas. No, pero sí yo sí estoy viendo la presentación. ¿Podéis confirmar alguno más? Se ve sin problema. Sí que se ve. Vale, voy a salir y entro de nuevo. No veo la pantalla, solamente escucho. Vale, los que tengan ese problema, pues pueden salir y volver a acceder, vaya que sea un problema de la aplicación. Sí, nos esperamos un momentito. Claro, sin problema. Encarni, ¿tú tenías una cuestión, alguna pregunta técnica? Sí, mira, para el dimensionado en este caso que has dicho de consumo diario, se calcula para el día más desfavorable que estimemos en el año y tal, ¿o cómo se haría? Ahora lo vamos a ver, ahora he tenido eso en cuenta, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, Encarni. Vale, gracias. Buena pregunta esa. Vamos a esperar, si te parece, Javier, esperamos un par de minutillos. Vale, perfecto. ¿Vale? Y mientras tanto, no sé si tenéis alguna pregunta también al respecto. Vale, yo creo que ya podría proseguir, ¿no? Porque ya ha entrado Miguel. Sí, ya se ve. ¿Vale? Sí, ya se ve, ya podemos ver. Vale. Se ve la presentación entonces, ¿no? Miguel, ¿tú ves la presentación? ¿Puedes confirmar, Miguel? Sí, ahora sí la veo. Gracias. Vale, perfecto. Pues prosigue, Juan. Vale, como decía, pues para compensar las pérdidas del sistema, obviamente tenemos que dimensionar acorde a ello. También, por supuesto, teniendo en cuenta la ubicación, la inclinación y, bueno, todas las características de donde vamos a instalar los paneles fotovoltaicos. Para ello, usamos esta herramienta, el PVGIS. Voy a hacer el ejemplo real, ¿vale? Me voy a meter en la web directamente y así la podéis ver el caso directamente. Vamos, un segundito. Está aquí. ¿Vale? Entonces, esta es una herramienta pública totalmente gratuita. Podéis buscarla desde Google. Se llama PVGIS. Ponéis PVGIS en Google y os aparece. Le damos a la herramienta de fotovoltaica. Y dentro de esta herramienta podemos, basándonos en la ubicación, yo en este caso voy a poner la planta donde está situada. Vale, aproximadamente lo voy a poner por ahí. Y lo que vamos a ver es cuál es la irradiancia por metro cuadrado en ese punto. ¿Vale? En este caso la instalación está muy bien orientada, está orientada a 30 grados orientación sur, que prácticamente son estructuras fijas, por supuesto, pero prácticamente digamos de la mitad de España para abajo, de la península, hablo a nivel peninsular, en la orientación y en la inclinación, bueno, media que más producción tiene o que mejor producción nos da. No hay mucha variación, pero bueno, en este caso no vamos a tener en cuenta tanto detalle. Lo voy a hacer, como digo, una inclinación del 30 grados. Aquí ponemos, como veis, la
el histórico es bastante amplio, desde 2005 a 2016, y visualizaríamos los resultados. Aquí, bien acorde a la pregunta que ha hecho antes la compañera, podemos basarnos en los años, en el histórico de años, en la irradiación más baja o más alta de todo el histórico. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, en el caso de una instalación aislada, nos tendríamos que ir a la parte más desfavorable. ¿Por qué? Porque así sabemos si podemos aportar esa energía en las peores condiciones, estamos seguros que la vamos a poder aportar en las mejores. Con lo cual, en este caso, siendo más realistas, ya que no nos vamos a desenganchar de las redes eléctricas, porque si no, bueno, sería un sistema aislado y el coste subiría, vamos a hacer un aporte no más alto, pero sí nos vamos a basar en una media más baja de los meses más bajos. Voy a seguir con la presentación. Esta es el mismo sitio, o sea, está basado en lo mismo. Entonces, yo me baso aproximadamente, esto no tiene que ser exacto. Obviamente, si lo queremos hacer bien al dedillo, pues está claro que tendríamos que basarnos en todos los números. Pero yo hago una media aproximada de los meses más desfavorables. Sí que es cierto que me voy a la baja, porque yo tengo en cuenta una irradiancia media aproximada de 110 kWh por metro cuadrado al mes, o lo que es lo mismo 3,67 kWh por metro cuadrado al día. ¿Cómo podemos, o por qué kWh metro cuadrado? Porque el módulo fotovoltaico viene expresado, cuando vemos su ficha técnica, viene expresado en esta medida exactamente. Entonces, sabiendo esto, pues la cuenta es muy sencilla. Tenemos una producción necesaria de 25,7 kWh, la irradiancia es 3,67 kWh metro cuadrado al día, con la orientación que hemos comentado y la inclinación. Entonces, muy sencillo de calcular, 25,7 entre 3,67 nos da la potencia pico que debemos instalar para poder generar 25,7 kWh. Obviamente, vamos a poder producir más en verano, ya que nos hemos basado en los meses más desfavorables, vamos a poder producir muchísimo más en verano. Pero de lo que se trata es de aportar prácticamente el 100% del consumo de la instalación, con lo cual tenemos, como vuelvo a repetir, la pregunta que ha dicho ella es muy acertada, porque vamos a poder hacerlo en los meses más desfavorables. Para el cálculo de las baterías, pues es muy sencillo también. Las baterías de litio que ya se han impuesto en el mercado y sobre todo para sistemas de autoconsumo doméstico vienen expresadas en kilovatios hora. Así que bueno, puede ser, como es el caso de esta que os muestro aquí, son módulos de 2,5 kilovatios hora. Aquí tendríamos 15 kilovatios hora en total. Pero para ver el consumo que necesitamos aportar, pues yo lo que me baso es en el consumo nocturno, que lo hemos visto antes, que son 8,98 kilovatios hora al día. Aporte también de un consumo diurno, pues para días en los que la radiación no es tan buena como queremos, de un 15%, bastante optimista, ya que también los paneles lo hemos dimensionado por encima. Con lo que esto me dice que necesito un aporte de 10,38 kilovatios hora al día de las baterías. Entonces, bueno, pues es sencillo. Tenemos en cuenta el 90% de aprovechamiento total de la batería, que son unos 6.000 ciclos, el 90% de descarga, como digo, y necesitaríamos 11,42, que sería, pues, 3 módulos de 15 tendríamos suficientes. O sea, al final estamos dimensionando un poco también por encima, tendríamos ahí unos 4 kilovatios hora de más, que obviamente tendremos de aprovechamiento. ¿Eso qué nos permite, además? Pues nos permite que estos 6.000 ciclos sean más ciclos, porque las baterías de litio, al igual que las baterías de plomo, a mayor descarga o a descarga más profunda, el número de ciclos disminuye. Entonces, si este porcentaje, en vez de ser un 90%, es un 80%, es decir, las descargamos menos, la batería nos va a tener más vida útil. Perdona, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Sí. Un momento.
Sí, si alguien tiene una pregunta. Sí, ¿Se me escucha? Sí, habla. No sé, levantar la mano también. Le das ya a levantar la mano, así sabemos quién. Sí, quería preguntar qué es exactamente el número de ciclos, porque las baterías emiten en continuo, ¿verdad? Sí, así es. El número de ciclos es las veces que descargamos y cargamos la batería. O sea, el ciclo de carga, un ciclo es una carga y una descarga. Eso es el ciclo de la batería. Vale. ¿Vale? Sí, Pero y se sí, están es en cargando continuo. se Sí, están es cargando y corriente descargando. continua. Sí, pero se están cargando y descargando al mismo tiempo, en realidad, ¿no? Porque conforme va entrando la energía... A ver, al mismo tiempo, dependiendo del BMS, de cómo funcione la electrónica de la batería. Habitualmente lo que hacen los sistemas es o cargar o descargar, no porque la energía no puede ir en ambos sentidos, tiene que ir en uno solo. Entonces, o carga o descarga. Claro. Aunque sea muy rápido, ¿eh? Sí. ¿Vale, bueno, Alejandro? esa era mi pregunta. Vale, perfecto. Hay un par de cuestiones más. Sí, Creo que Alejandro, Alejandro... sí. Buenas tardes, sí. Mi pregunta va relacionada con que me ha apetecido escuchar que has dicho que un sistema aislado tiene un mayor coste. ¿Esto es así realmente? ¿Pese en un menor número de dispositivos necesarios? Sí, ten en cuenta que al final un dispositivo aislado o un sistema aislado, perdón, tiene que autoabastecerse también para varios días sin energía. Es decir, tenemos que aportar en baterías varios días de autonomía. Porque hay veces, como sabes, que salen varios días lloviendo, entonces esos días los tenemos que aportar con baterías. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema de baterías que yo he tenido en cuenta de cálculo solo para las horas nocturnas, lo tenemos que hacer para todo el consumo del día, es decir, necesitaríamos unos 19 kilovatios hora más multiplicado por los días de autonomía. Es decir, estamos multiplicando la capacidad en batería perfectamente por 2 o por 3. Entonces, con el coste que tienen las baterías, que de hecho es uno de los costes más importantes de la instalación, pues vamos a subir el importe bastante. No sé si con de acuerdo, eso... muchas gracias. Vale. Todo claro, sí. Sí, Encarni tiene también otra pregunta. Sí, a mí me han llamado un poco la atención los números del ejemplo. No sé si se asemejan a la realidad o no, porque, a ver, según dice ahí, el aporte total con las baterías serían 10 kilovatios al día, de los 25 hasta los 25 que hemos considerado que va a aportar el sistema fotovoltaico. ¿Qué quiere decir? Que 15 kilovatios en los meses más desfavorables de 25 No, a ver. los va a aportar el... A ver, nosotros tenemos que aportar, Encarni, bien, es buena pregunta también de nuevo. Nosotros tenemos que aportar 25 kilovatios para los 18 kilovatios de consumo que tenemos. O sea, es decir, nosotros vamos a hacer una instalación de 7 kilovatios pico Con las pérdidas, que va a ser fotovoltaica en placas, que va a ser capaz de producir 20 tantos kilovatios hora al día, los cuales se van a traducir en 18 o 19 kilovatios hora efectivos. De esos 18 kilovatios hora, por supuesto, tenemos que cargar las baterías, porque yo estoy, como hemos visto en la presentación, yo estoy teniendo en cuenta, perdón, voy a poner la hoja de antes. Está aquí. Yo estoy teniendo en cuenta los consumos de todo el día, es decir, yo para dimensionar las placas, lo que es la producción fotovoltaica, la energía que necesito es esta. El total de la energía que necesito es 18,33 kilovatios hora, independientemente de que lo haga desde el panel o lo haga desde las baterías. ¿Vale? Yo necesito ese aporte. Entonces, si necesito ese aporte de energía, necesito ese nivel de placa. Pero ¿qué pasa? Que durante la noche tengo 8,98 kilovatios hora que sí o sí tengo que aportar desde las baterías. Pero las tengo que haber cargado previamente. Pero está dentro del mismo consumo. No sé si me llego a explicar perfectamente. No, o sea, lo que tú me has querido decir, no sé si es esa pregunta o si es que sobran... Yo he entendido, a ver, te comento lo que yo he entendido. Sí. De esos
Exactamente, 8,98 de consumo nocturno lo aportan las baterías, más un 15%, que serían 1,4 kilovatios de aporte al consumo diurno. Total son 10 de los 18. O sea, el resto lo aporta, es consumo directo de las placas, ¿no? Exactamente. Por En eso los meses considerados de los meses más desfavorables, ¿no? Claro, obviamente en verano, en los meses de primavera, vamos a tener bastante excedente. Sí, sí. No, la cosa es que digo, de 18, o sea, que no llega a ser el 50%, pero a lo mejor será un 40 o 45%, lo van a aportar el consumo directo. Sí, tú ten en cuenta, mira, si ves este gráfico, los meses más desfavorables, me llama la atención, por eso digo, era simplemente una curiosidad esa. Si ves esta gráfica del consumo directo, aquí solamente estoy viendo la producción fotovoltaica para el consumo. Si imaginamos una curva aquí, no sé si veis mi ratón, pero si imaginamos por encima una curva, o sea, tenemos más producción y esa producción es la que va a ir a cargar las baterías. Pero es que la necesitamos porque obviamente el consumo es todo esto. Todo lo azul, lo amarillo y lo azul del final. Entonces, necesitamos producir esa energía independientemente de que una sea directa y otra sea para cargar las baterías, que realmente es lo que va a ser. Es lo que va a hacer el sistema. El sistema va a producir energía, va a cargar baterías y va a dar consumo. Y va a ir al consumo. Ahora, si quieres un poco, cuando veamos el ejemplo real, que vamos a ver la monitorización, lo vamos a ver más, quizás lo vean más gráficamente y se pueda entender mejor. Sí que se puede tender a explicar, a pensar que es quizás mucha producción, pero realmente tenemos que basarnos en el consumo. Por eso digo, si queremos producir el consumo de los 18 kilovatios que necesitamos, pues tenemos que producirlo, independientemente tengamos baterías o no, tenemos que producirlo con los paneles. Correcto, sí, entendido, gracias. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. No, puedes proseguir, Juan. Vale, lo siguiente... A ver, esto forma parte de la instalación. Todo lo que hemos visto forma parte de la instalación. Pero previamente debemos también aportar o reducir los costes del consumo. Y para eso pues, se usan sistemas como la aerotermia y el suelo radiante, el cual cada día está más establecido. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite tener un sistema todo en uno para calefacción, como digo, por el suelo radiante, para aire acondicionado o para refrescar, bueno, para el sistema de refrigeración con el suelo refrescante o con los fan coil. Los fan coil entiendo que ya los conocéis, bueno, un sistema, un aire acondicionado que está, o un split, mejor dicho, que se le pone a esto. Y luego además también nos evita tener placas de termosifón para el agua caliente sanitaria, ya que también lo podemos hacer a través de la aerotermia. O sea, la aerotermia, como digo, es un sistema todo en uno y que además reduce muchísimo los costes de energía. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene 4 veces, o sea, produce 4 veces su consumo, aproximadamente, el consumo eléctrico que tiene. Con respecto a otros sistemas, como puede ser un aire acondicionado habitual o como puede ser una calefacción a gasoil, pues obviamente tenemos una reducción de los costes bastante importante. Sí que es verdad que también es un coste o un consumo bastante elevado, pero si esto va ligado, yo lo doy por supuesto y lo doy por hecho, va ligado a una buena climatización de la casa, o mejor dicho, a una buena, el sistema de ventanas, de puertas, de todo el sistema de aislamiento sea bueno, pues no vamos a tener que consumir energía, muchísima energía, ya que al tener la casa poco a poco va a estar mantenida, no necesitamos meterle mucho consumo, mucha caña, por hablarlo de alguna forma más fácil. Entonces, como digo, esto es un sistema que va ligado al autoconsumo y también a través de la aplicación si la aerotermia lo permite, podemos hacer que arranque o que funcione con los excedentes o con la producción excedentaria que tenemos de los mismos. Viniendo a la conversación que hemos tenido anteriormente, lo que se suele hacer, sobre todo en verano, que es cuando más quizás se pueda usar
el aire acondicionado, pues, obviamente, pues con los excedentes de producción fotovoltaica vamos a poder aportar energía a esa aerotermia. Con lo cual, si lo miramos detenidamente, yo aquí en los consumos que he tenido al principio he estimado unos 6.250 vatios, pero sí que es más real que esta cifra sea el doble, prácticamente, sobre todo en verano, ya que, como digo, se usa muchísimo más para refrigerar la vivienda. Entonces, pues vamos a tener ese excedente para compensarlo. Una opción que también nos permite este sistema es que es compatible totalmente con los vehículos eléctricos, con la recarga de vehículos eléctricos. Este sistema de autoconsumo, en casi todos los productos, casi todas las marcas, permiten una ampliación sencilla de los módulos fotovoltaicos para que podamos aportar ese consumo también a la carga del vehículo eléctrico. Porque si vemos aquí, el consumo adicional que tiene una carga de un vehículo normal eléctrico está en torno a 10 y 20 kilovatios hora al día, que es aproximadamente lo que consume el total de la vivienda. Entonces, como podéis ver, pues casi duplicamos el consumo. Con total tenemos que producir el doble también. El sistema que utilizan, por ejemplo, el cargador este de Growbat, el sistema de Growbat, tiene una monitorización a través del móvil y tiene una sincronía total con el sistema. Es decir, nos permite pues saber en qué momento nos viene mejor para cargar porque tenemos más excedente de producción. Vale. En resumen, esto lo he puesto aquí como nota. El consumo medio del hogar de hoy día a nivel nacional está en torno a los 10 kilovatios hora al día. Va a pasar a los 30 kilovatios hora al día en 2030 o antes incluso, dependiendo de cómo se estime el consumo o la imposición de los vehículos eléctricos. No sé si tenéis alguna pregunta respecto a este tema. Si hay alguna pregunta o respecto a algún tema anterior de los que he mencionado, o puedo continuar. Sí, Pedro, por favor. Sí, bueno, yo tengo una duda que es sobre el consumo de la vivienda, los 18 kilovatios hora. ¿Qué te han pasado en el consumo más desfavorable de un día de invierno o por qué has cogido esa cifra? No, he cogido aproximadamente el uso que tiene habitual. Obviamente, como he dicho antes, lo podemos ver basándonos en la factura de todos los meses. En un año entero podemos hacer un estudio de consumo basándonos en el histórico, o podemos hacerlo así con un uso habitual. O sea, si vemos la tabla de consumos, está aquí. La tabla de consumo, yo he estimado aquí, pues bueno, la potencia y el número de elementos, más o menos aproximadamente el uso que tienen en total, que si os fijáis es aproximadamente... O sea, he tenido en cuenta, por ejemplo, una casa en la que se trabaja se teletrabaja y, bueno, en este caso he hecho un consumo parecido al de la instalación que vamos a ver ahora. O sea, no me he basado en los más desfavorables ni nada, de hecho, más o menos basado en el consumo que puede tener realmente y habitualmente. Obviamente, a lo mejor, en verano, como he dicho, la aerotermia funciona mucho más porque pues estamos de vacaciones y estamos en casa y estamos con el aire acondicionado. Entonces, el consumo puede ser mayor. O el horno, quizás lo usamos una vez al mes o una vez cada 2 meses. Pero son consumos, ya digo, un poco estimados. Vale, gracias. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hola, buenas. Sí. Tengo una pregunta sobre la recarga de las baterías. Sí. No conozco mucho la programación para planificar la recarga. ¿Va en función de un porcentaje? Cuando baja el 50% empieza a cargarse, o se puede programar para cuando haya más excedentes. Sí, a ver, dependiendo del sistema, dependiendo del fabricante, aunque en casi todo es muy parecido, podemos hacerlo de varias maneras. Resumiendo, serían 3 formas. Una es el uso en función del consumo, es decir, priorizamos consumo, con lo cual, si no tenemos producción fotovoltaica, tenemos batería, va a descargar la batería hasta el porcentaje que elijamos, un 15, un 20, un 50%, según queramos.
Y otro sería el mantenimiento de la batería con más vida útil. Esto permite a la batería que, por ejemplo, un consumo elevado, como puede ser un secador de pelo, que de golpe mete un consumo alto, lo que hace es ir poco a poco y no meterle una corriente muy fuerte de descarga para evitar, pues eso, que sufra un poco más la batería. Y además también podemos cargarla por la noche, pero como digo, se puede programar casi libremente. O sea, puedes cargar desde la red eléctrica si quieres, cuando llegue a un porcentaje, puedes descargarla hasta un porcentaje que quieras, o sea, lo puedes hacer de multitud de formas. Todo depende ya del fabricante, pero casi todos te permiten hacer esas funciones. Vale, muchas gracias. Vale. Sí, Encarni. Una preguntilla, también curiosidad por los números que has dado del consumo de la carga de los coches, de los vehículos eléctricos. Actualmente has dicho que son unos 10 kilovatios hora al día para realizar, para la autonomía que den. Depende del vehículo, obviamente. Disculpa un momento. Sí, sí. Y luego, como has dicho, que de aquí a 2030 se prevé, o incluso antes, que del consumo de 10 pase a 30 kilovatios hora, me llama la atención porque sí, entiendo que una tecnología avanza para que sea más eficiente y tenga más autonomía con menos consumo, no lo sé. Me ha llamado la atención ese dato. Sí, a ver, ten en cuenta que los coches eléctricos tienen baterías. Esas baterías las tenemos que cargar y al final la capacidad que tienen, obviamente esperamos que reduzca su consumo, pero el consumo en general, o sea, el consumo no tiene que ver solo con el coche eléctrico, tiene que ver con todos los productos que salen al mercado, que están en el mercado y que van a salir. Aunque sí que es cierto que los consumos, la eficiencia va a ser más alta, a nivel de consumo global va a ser más elevado. De hecho, hace unos 5 o 6 años el consumo de una vivienda media era bastante más bajo que ahora. Y hace tantos años no hace que teníamos luces incandescentes. Entonces, podemos ver que al final tenemos muchos más dispositivos electrónicos, tenemos muchos más elementos, como puede ser, como he explicado al principio, como vehículos eléctricos o sistemas de movilidad que van todos eléctricamente. Entonces, los datos son basados en eso. Había entendido que ese consumo de 10 a 30 era exclusivamente del coche eléctrico. Entonces, no. Ahora lo entiendo de que como todo se va a tender a electrificar, exactamente. El eléctrico también va a aumentar, pues, aunque tengamos más eficiencia. Sí, lo había entendido yo mal, perdona. Gracias. Nada. Bueno, continúo. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta más. Vale. Sí, Manuel. Hola, yo tenía una pregunta y es si realmente las baterías, poner baterías en una instalación es rentable. Porque bueno, me imagino que también tendrá una vida útil y al cabo de un tiempo pues habría que renovarla y tal. Y bueno, también pues el payback y plazo de recuperación de la inversión pues también sería más alto si incluimos las baterías. Exactamente. De hecho, ahora en los beneficios, en las conclusiones, vamos a ver la amortización, como he comentado antes. Vais a ver que, bueno, pues vas a ver los números, el payback, como bien dice, o sea que lo vamos a ver ahora. Yo tengo otra pregunta. Sí, Francisco. Sí, la energía excedente, o sea, cuando la batería se carga a más del 100%, ¿esa energía se puede vender directamente a red o cómo sería? Sí, actualmente la ley de autoconsumo, el decreto del autoconsumo, nos permite hasta ciertas potencias, nos permite la compensación, no la venta como tal, sino la compensación de los excedentes. Esa compensación va a función también del consumo que tengamos de la red eléctrica. O sea, no es todos los excedentes que tengamos no lo van a pagar. Es decir, si en este sistema, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos un consumo de 5 kilovatios hora al día o 2 kilovatios hora al día y vertemos 15, no nos van a compensar 15 kilovatios hora, nos van a compensar sobre el consumo que hemos tenido. Porque obviamente en la factura nunca nos va a venir negativo, desgraciadamente.
Claro, eso es así. Vale. Vale, creo que no sé si hay alguien más que necesita alguna pregunta. Si no, continúo y ya llego con las conclusiones finales. Como digo, aquí vamos a ver la reducción de coste, la amortización, la reducción de la contaminación, del nivel de contaminación y la gestión inteligente, un poco para que veáis por dónde va todo el sistema. La reducción de amortización, he hecho un cálculo rápido, tampoco quería entrar en muchísimos detalles, porque obviamente esto puede variar muchísimo, todo depende de la financiación, depende de muchos factores, pero basándome en el precio que hay aproximado del coste de la energía del kilovatio hora que tenemos ahora y basándome sin tener una financiación, me he puesto aquí, he hecho unos cálculos, ¿vale? El coste aproximado de la instalación, teniendo en cuenta la instalación de una aerotermia y de un sistema de autoconsumo con batería, puede tener este coste aproximado. Ya os digo que va a depender un poco también de la situación de la vivienda, de si hay que meter más o menos estructura, en fin, hay muchos detalles y muchas variables que pueden entrar en juego. Sí que hay cosas que tenemos claras. Aquí el objetivo que tenemos es 100% autosuficiencia, aunque realmente aproximadamente un 92%, porque siempre, bueno, pues tenemos días, como he dicho antes, tenemos varios días seguidos en los cuales no tenemos producción y eso nos va a hacer que tengamos que depender de la red. Pero vamos a poder ahorrar en los costes también de la potencia contratada. Esto nos permite, o sea, el sistema nos permite ser autosuficiente. En la gran mayoría de casos podemos reducir la potencia contratada. Aquí he hecho una estimación del importe de una factura para este caso, para una instalación en la que tenemos un consumo de unos 20 kilovatios hora al día. La potencia sería unos 45 euros al mes con un consumo de unos 115, ya digo, teniendo en cuenta 0 a 20 céntimos el kilovatio hora. Y el importe del coste mensual de la instalación fotovoltaica. Tenemos en cuenta el importe de la factura, que sería unos 50 euros al mes con la potencia y con el consumo, porque el consumo es realmente donde vamos a reducir drásticamente. Y esta sería la amortización. Aquí podéis ver que yo he tomado en cuenta 20 años de vida útil. ¿Por qué? Porque aproximadamente esa es la vida útil de una batería de litio. Entonces yo me baso en eso, ya que sería ilógico irme a un plazo más amplio. Sí que es cierto que los paneles, por ejemplo, tienen mucha más vida útil, aunque reduzcan su producción, pero sí que tienen más producción durante varios años. En mantenimiento prácticamente nulo, yo he puesto 0 euros, porque básicamente no tiene mantenimiento. Y la instalación, pues basándome en los 28.000 a 20 años, unos 120 euros. Esto, si os fijáis, la diferencia que hay son unos 8 euros. Unos 8 euros por encima de lo que estamos pagando ahora. Pero, como he dicho, no estamos teniendo en cuenta la subida de la luz. O sea, si ya nos basamos en los 0,30 o 0,28 que vamos a pagar dentro de muy poco, este coste al final va a ser más bajo que este de aquí. La reducción del CO2 es muy notable. La huella de CO2 aproximadamente por kilovatio hora producido en España son unos 430 gramos por kilovatio hora. Si vemos el ahorro es enorme, del sistema que estamos estudiando aquí hoy. De casi 3 toneladas de CO2 al año vamos a pasar a menos de media tonelada al año. Sigue siendo bastante importante también. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que para la producción de los sistemas tienen de las placas, tanto las placas como baterías, como los equipos que instalamos, tiene un coste de huella de carbono, que aquí no he contemplado, pero de igual forma es una reducción bastante drástica. Bueno, esto es, como decía antes, la gestión inteligente hacia donde se dirige todo el sector. La automatización de todo el sistema, de una casa totalmente inteligente. Para los que estáis estudiando la parte de edificación, o creo que hay algún máster respecto a esto, pues está clarísimo que vamos por aquí. De hecho, ya cada vez hay más productos
a nivel doméstico que se venden en cualquier tienda o en Amazon incluso, y que permiten hacer todo esto. Aumento de la tasa del autoconsumo, conseguimos con todo esto el aumento. La gestión de la climatización, eso nos va a ayudar a tener un mayor confort porque nos permite tener el sistema de climatización en base a cómo vivimos en la vivienda. La optimización de las cargas del vehículo eléctrico, también en base a la producción solar y en base también al uso que le damos. Y la iluminación optimizada y automática, es decir, que podamos tener una mayor, digamos, automatización de todo el sistema que nos ayude a ahorrar en kilovatios hora de la factura mensual. Y con esto acabo y finalizo. Podéis hacerme las preguntas que queráis. Os voy a enseñar también, ahora de que acabemos las preguntas, la ronda de preguntas, si queréis algunas preguntas, os voy a enseñar la monitorización del sistema real para que la podáis ver. Vale, este es el sistema. Como veis, está en Torrelodones. Ahora mismo, bueno, son las 7 de la tarde, apenas estamos produciendo. Apenas ya a esta hora ya tenemos muy poca producción. Pero como veis, tenemos las baterías cargadas al 100%. Hace un momento, cuando empezamos la presentación, estaba produciendo bastante el sistema. Aquí hay una instalación con un equipo, esto es un sistema acoplado en alterna. Tiene un inversor de 8 kilovatios, tiene unos 7 kilovatios y medio en placa, con un inversor también de Victron, un sistema que nos permite también aislarnos por completo, ya que esta instalación está pensada para aislarse por completo. Y, pues bueno, como veis, la producción que tenemos tiene también un sistema de batería de unos 15 kilovatios hora. Aquí os voy a mostrar el sistema, lo vamos a ver ayer. Aquí lo vamos a ver más claro, consumo. Vale, si os fijáis, ayer de la red eléctrica cogió 1100 vatios, 1,1 kilovatios hora de la batería 14 y de la solar 32, con un consumo de 48. Si os fijáis, esta instalación, que es la que yo he estado planteando, tiene un consumo de ayer de 48 kilovatios hora, que es bastante más de lo que está planteada. ¿Por qué? Bueno, también hay días que tiene bastante menos, pero habitualmente suelen estar por encima. Yo lo digo como consejo a nivel técnico. En la gran mayoría de las ocasiones, incluso nosotros mismos, si tenemos un sistema que nos ahorre mucha energía o que nos cueste menos dinero, vamos a consumir más. Eso es inevitable. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos las últimas 24 horas, que es lo que estamos viendo, los últimos 7 días. Bueno, esta instalación no lleva muchísimo tiempo, creo que lleva 3-4 meses. Como veis, el consumo es un 3% de la red eléctrica. Y un 7% aquí en los últimos 30 días, el último mes, y un 14% en los últimos 365. Esto, ya os digo, no lleva tanto tiempo la instalación, entonces nos vamos a basar en el mensual, que como veis es un 7%. O sea, tenemos un autoconsumo aproximadamente de lo que os he comentado antes. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si podéis hacerme las preguntas que queráis. Sí, una pregunta. Sí, Francisco. El consumo ponía antes que era de 48 kilovatios hora y de la red Sí. tomaba 1,1 kilovatios hora. No sé si lo puede poner del día de ayer. Sí, aquí creo que tengo la pantalla puesta ya, ¿no? Sí, pero la suma de los tres, de la red, de la batería y de la solar, nos da 48, ¿no? No, es que no es la suma. El 48 es el consumo de la vivienda. ¿Y el resto de dónde se saca? Esto no, el resto no, mira, tenemos 32, 36, o sea, 46 y 1,1. Ten en cuenta que esto está redondeado también. O sea, Vale. está, más o menos te da unos 47 con algo de kilovatios hora, está redondeado, no es exacto,
Pero la casi suma de igual. la red, de la batería y de la solar te da un consumo de 48 kilovatios hora. Debe de ser esa cantidad, claro. Si te fijas aquí, esta instalación apenas tiene vertido, no tiene excedentes apenas. Sí que tiene algunos, ves aquí si vemos, tiene algunos excedentes, pero casi nunca tiene excedentes. Siempre, si vemos los últimos 7 días, no tiene apenas, vamos, prácticamente es todo consumo. Y el consumo de red es bajísimo. Sí. Vale. ¿Sí, Sara? Sí, hola, buenas. Hola. ¿No? ¿Escucho? Sí. Sí. Nada, yo tenía una duda y nada, quería saber si estas instalaciones de autoconsumo también son rentables en la zona norte de España. Yo soy de Asturias y como aquí hay menos irradiación solar, quería saber si también son rentables la instalación en esta zona. Bueno, yo quería aclarar una cosa. A nivel rentabilidad, no es lo que realmente buscamos siempre en este tipo de instalaciones. Obviamente sí, pero lo que buscamos es una independencia. O sea, yo lo digo por los clientes. El cliente que decide hacer este desembolso, que es importante en este tipo de instalaciones, lo que busca es una independencia energética. Eso no quiere decir que sea rentable al 100%, sino que lo que quiere es pues bueno, no depender de la red eléctrica y decirle a la eléctrica que se vaya a tomar por saco. Si vemos a nivel del norte, y yendo a tu pregunta, podemos ver un ejemplo aquí. Sí que hay bastante, si os fijáis desde lejos podemos ver la producción aproximada, mientras más azulita pues menos producción. No sé, ¿en qué parte me has dicho? En ¿Sara? Asturias. Sí, bueno, Sí. pongamos que, no sé, ahí por ejemplo en ese punto. En Oviedo. Un momentito que te pongo los... Vale. Si nos fijamos la producción máxima sí que hay bastante diferencia. Bueno, no lo vamos a ver aquí, pero sí que hay bastante diferencia en cuanto a producción. En los meses de menor producción, en los meses de menor producción tenemos aproximadamente la misma que tenemos en cualquier parte de España, pero en los meses de máxima producción sí que tenemos bastante menos. Aquí tenemos, te fijas, el más favorable son unos 200 kilovatios hora por metro cuadrado, cuando, bueno, lo vemos directamente aquí. Por ejemplo, en el caso que hemos visto, ¿vale? Tenemos unos 250. Tampoco es muchísimo más. Si haces la cuenta, a lo mejor tenemos que poner un 20% más en paneles fotovoltaicos. Vale. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, Encarni. Ay, perdona, yo creo que esta mano estaba Vale, que tenía la mano levantada. levantada. Vale. Sí, pero no Vale. tengo Pues, ninguna duda. Cristian. ¿Puede que te hayas equivocado en el cálculo de la amortización al explicarlo? Quiero decir, porque es que he visto que por un lado estaban 160 euros que ponías en un sistema convencional, al lado habías comparado unos 50 de un sistema fotovoltaico y luego con la comparación del coste de amortización habías dicho 168 y has dicho que la diferencia eran solamente esos 8 euros, pero realmente con el sistema que tú estás planteando no estaríamos pagando los 50. Sí. De hecho, lo que he hecho ha sido sumar el coste de la instalación. O sea, si divides 28.500 entre 20 años, nos da un pago aproximado de 120 euros al mes. Sumado a la factura de luz que vamos a pagar mensualmente, que puede ser aproximadamente unos 50 euros al mes, nos da un coste de 50 más 118 de 168 euros. Vale. ¿Vale? Vale, me había confundido yo entonces al entenderlo. Si tenemos un sistema, si la fotovoltaica estamos pagando 160 euros al mes. ¿Vale? No sé si es que he pasado demasiado rápido y no lo has podido ver bien o...
No, es que claro, me había confundido yo, o sea, había Vale. pensado que lo que pagábamos era los 50 estos, claro, sin contar los 120 de amortización. Claro, exactamente. Vale, Óscar. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va Óscar. relacionada con la instalación que nos has enseñado, que estabas monitorizando en Torrelodones, Sí. en el que conjugabas varios equipos, ¿vale? De diferentes tecnologías, vamos a decir, Sí. un inversor de red con un inversor inversor cargador de baterías. Me gustaría, bueno, que nos explicaras un poco cómo se conjugan esos equipos o cómo está conjugada esa instalación, qué sentido tiene el inversor de red ahí, hacia dónde funciona, o realmente, porque veo que hay un cargador de baterías, que no sé si es el mismo Vitron el que hace la carga, pues que nos explicaras un poco la conjugación técnica de esos equipos ahí, en esa instalación en Sí, a concreto. ver, habitualmente en una instalación de autoconsumo con batería está el esquema que os he enseñado antes del inversor de red con baterías que va directamente. En este caso se puso previamente un inversor de red que no es híbrido, un inversor Fronius, que no es compatible con baterías, y al cabo de un tiempo se decidió poner baterías. Entonces, ¿cuál es la solución para poder aprovechar ese sistema? Poner un inversor de cargador o un inversor de baterías que funcione en consonancia con ese equipo. En este caso, el sistema se basa, como podéis ver, el que tiene toda la monitorización Victron, y el sistema se basa en él. Es decir, es Victron, el equipo, el que decide o el que lee en función de los consumos que tienen que hacer tanto el inversor fotovoltaico como el cargador de red. El cargador el MPPT, el cargador de los paneles, el regulador de carga. ¿Por qué se puso también un regulador de carga? Bueno, la idea de este cliente es aislarse. Entonces, si no tenemos un regulador de carga y nos quedamos sin batería, el sistema se apaga. Eso en un sistema aislado hablo ahora, ¿eh? A lo mejor suena un poco complejo al principio de entender. Si nos quedamos, como digo, si no tengo red eléctrica, nos quedamos sin batería, el sistema se apaga. Y aunque vuelva a salir el sol, no carga, porque el inversor de red, que es donde están conectados los paneles, no funciona si no le damos una red de referencia, como le da el Victron. Entonces, para eso se pone el regulador de carga de baterías que va directamente del panel a la batería, y en cuanto sale el sol carga la batería y por ende arranca el equipo de Victron, le da la red de referencia al inversor de red y este ya empieza a producir. Eso por un lado. También otra opción que usa muchísima gente con este sistema es que en vez de poner reguladores de carga, los cuales te permiten un voltaje de entrada menor o muy pequeño, ponen un inversor fotovoltaico o un inversor de red, mejor dicho, el cual permite una tensión de entrada de continua bastante más amplia. Esto pues reduce el coste en cableado, reduce el coste en la instalación. No sé si con eso Sí, más o menos era el tema. Pero en el caso de que tú estés aislado, si el inversor de red no tienes el cargador fotovoltaico o el regulador fotovoltaico, si la batería se te fuera a cero en un sistema aislado, ocurriría lo que nos está contando, que la red no arrancaría por sí solo porque el inversor de red no sincroniza con una red. Claro, si no tenemos una red, podríamos tener un grupo electrógeno el cual nos cargara las baterías, pero si no existiese, o si este tuviera una avería, pues obviamente, como bien dices, el inversor de red como tal, y por eso se llama así, necesita una red de referencia, el Victron no se la daría porque estaría apagado. Entonces básicamente no tendríamos a nadie. Vale. Y en este caso en concreto, esta instalación, ¿tendríamos fotovoltaica por el regulador de carga y por el inversor de red? O sea, conectar los paneles tanto al regulador de carga como al inversor de red. Sí, porque está conectado, en este caso no está conectado en paralelo a la red como tal, sino que en en esta instalación sí. La instalación el inversor de red está en paralelo a la red eléctrica y el inversor de Victron está conectado también en paralelo a la red eléctrica. Entonces tenemos ambos sistemas funcionando, metiendo energía al sistema, metiendo energía a los consumos. Perfectamente se pueden hacer funcionan las dos cosas a la vez. Vale.
En cuanto al cargador fotovoltaico o el regulador, entiendo que tiene un mínimo de baterías solo para mantener esas baterías. Bueno, depende. Lo que sí que tiene que tener una corriente de carga necesaria para poderlas cargar. No es. Sí que el inversor el inversor de Victron sí que necesita una batería, una capacidad en base sobre todo a la corriente que necesita de arranque. O sea, necesita un mínimo de baterías para poder funcionar. Pero eso el inversor, el MPPT, el regulador, no necesita ningún mínimo de baterías para poderlas cargar. Es más bien al contrario. No. Vale, pues aclarado por mi parte. Vale, José David. Sí, comentabas que el objetivo era aislarse completamente. Sin embargo, había como un 8% que se consumía de la red eléctrica. Sí, así es. Para poder lograr ese 100%, ¿qué habría que hacer? ¿Instalar más potencia fotovoltaica? ¿Aumentar la capacidad de las baterías? ¿Por dónde habría que tirar? Pues en este caso en concreto habría que aumentar la capacidad de la batería, porque realmente estamos aportando toda la energía con los paneles fotovoltaicos, pero hay muchos momentos en los que tenemos excedentes. Entonces, si tenemos más batería, esos excedentes los podemos meter en la batería. Pues simplemente aumentando la capacidad de la batería, en este caso tendríamos prácticamente la autosuficiencia conseguida. Porque de hecho en la planta, a ver, creo que sigo compartiendo la planta, ¿no? Es que no estoy seguro, sí. Vale. De hecho, si miramos las últimas 24 horas, el consumo de red, si te fijas, el consumo de red está en horas en las que no hay producción fotovoltaica. Pero si tuviéramos baterías, o bueno, puede ser que aquí también haya algo, pero es simplemente por picos de potencia o algo así. Pero el consumo de red principal es durante las horas de poca o nula producción solar. Entonces, aumentando las baterías, veis como aquí se puede apreciar mejor. Vamos a tener ese autoconsumo total o ese autoabastecimiento. Ok, de acuerdo, gracias. Pues nada, Javier, no sé si quieres despedir la presentación. Pues nada, simplemente agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas ilustrado sobre, sobre este tema tan interesante. Sé que tienes el tiempo limitado y por eso de nuevo reiterar esas gracias porque has accedido a estar aquí con nosotros y dar esta charla y esperemos que en un futuro podamos contar contigo para que nos muestre otros casos prácticos donde, este tipo de sistemas están funcionando también. Y nada más, a todos los asistentes, pues nada, gracias también por estar hoy con nosotros y emplazaros a la siguiente webinar. No será la semana que viene, sino la siguiente, donde vamos a hablar sobre rehabilitación energética de edificios. Y si os parece, pues ya podemos dar por finalizada la presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y a ti también, Javier. Un saludo. Muchas gracias y un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.